Florencia, finales del siglo XIV. No era aún la joya renacentista que siglos después atraería a príncipes y turistas, sino una ciudad de tensiones acumuladas, gremios enfrentados, familias rivales, una iglesia que se desangraba entre cruzadas fallidas y herejías reprimidas. En medio de este tablero convulso, emergía una familia cuyo apellido aún no despertaba temor, pero que ya comenzaba a susurrarse en los corredores del poder: los Medici. No fueron nobles ni guerreros. Su linaje no estaba manchado de gloria militar ni de grandes hazañas políticas. Surgieron del comercio textil, un oficio honrado, sí, pero insuficiente para explicar el futuro que los aguardaba. Giovanni di Vici de Medici, patriarca silencioso y calculador, comprendió pronto que el poder no se empuña con la espada, sino con la deuda. Fue él quien, en 1397, fundó el Banco Medici. Lo hizo no desde la opulencia, sino desde la precisión quirúrgica del prestamista, que conoce la fragilidad humana mejor que un inquisidor. El Banco Medici no fue simplemente una institución financiera, fue una herramienta de dominación. Con sucursales estratégicamente ubicadas en Londres, Ginebra, Brujas, Roma y Nápoles, Giovanni construyó una red invisible que conectaba a monarcas endeudados, obispos ambiciosos y comerciantes desesperados. Pero su verdadera maestría residía en otro ámbito: la simulación. A diferencia de otras familias florentinas, los Medici no alardeaban de su poder, lo ocultaban. Giovanni jamás ocupó cargos elevados, pero su sombra era más larga que la de cualquier priore. Operaba tras las cortinas, entre cifras y documentos sellados con cera roja. A sus enemigos los vencía sin tocarlos, los hacía dependientes. La alianza con el papado fue el movimiento decisivo. Convertirse en banquero de la Iglesia no era solo una cuestión de interés económico, sino un pacto de impunidad. El Papa necesitaba oro para levantar catedrales y financiar cruzadas. Giovanni ofrecía préstamos con intereses disfrazados de indulgencia. A cambio, obtenía favores eclesiásticos que transformaban a sus protegidos en cardenales, a sus enemigos en herejes y a sus negocios en obras piadosas. El oro bendecido vale más que el oro común. El ascenso de los Medici fue, desde sus raíces, un acto de silenciosa corrupción. Compraban cargos con donaciones filantrópicas, sustituían rivales con manipulaciones contables y erigían una imagen de respetabilidad para enmascarar la violencia económica. Florencia se convencía poco a poco de que el poder podía ejercerse sin ostentación, sin sangre visible, sin ejército, solo con libros contables bien redactados y alianzas mejor selladas. Los tapices carmesíes empezaban a cubrir las paredes de sus palacios, no tanto por gusto estético, como para amortiguar los ecos de las negociaciones privadas. Giovanni construyó su residencia no como un castillo, sino como una fortaleza de discreción. En sus pasillos no se gritaba, se murmuraba. Su rostro rara vez aparecía en retratos, y cuando lo hacía, siempre rodeado de santos o vírgenes, como si ya anticipara el linaje sagrado que pretendía fundar. Pero había algo aún más siniestro en su legado: la conversión del mecenazgo en coartada. Giovanni donaba a iglesias, encargaba obras a pintores, financiaba retablos, no por devoción, sino por control simbólico. Cada fresco era una deuda emocional, cada altar restaurado, una fidelidad comprada. Así, el arte, ese lenguaje puro, se convirtió en un lenguaje cifrado del poder. Y mientras tanto, en las bóvedas de su banco se acumulaban secretos tanto como monedas. Documentos que jamás salieron a la luz, acuerdos entre bastidores, pagos a silencios y el inicio de una contabilidad paralela que no registraba montos, sino favores. El Banco Medici
fue una caja negra del alma florentina. De allí salieron las monedas que ungieron papas y las que silenciaron testigos. El ascenso de los Medici, pues, no fue un milagro económico. Fue una estrategia de infiltración, una telaraña tejida con hilos dorados y venenos sutiles. En menos de una generación, una familia de comerciantes se había convertido en el poder invisible de la República. No tenían coronas, pero influían en quien las usaba. No necesitaban tronos, porque decidían quién se sentaba en ellos. Y cuando Giovanni di Vici murió en 1429, no dejó solo un legado financiero. Dejó una nueva forma de dominar, desde las sombras, con una mano en el oro y la otra en la conciencia de una ciudad. Florencia aún no lo sabía, pero ya no era una república, era un teatro, y el telón, teñido de púrpura, apenas comenzaba a levantarse. ¿Quién fue el primero en desaparecer tras aceptar un préstamo de los Medici y luego rebelarse? ¿Dónde están los registros de aquella transacción que nunca se cerró? ¿Qué se esconde en la cripta bajo la sacristía vieja, donde supuestamente solo hay cenizas? Para comprender el verdadero rostro del poder en la Florencia del Quattrocento, no basta con observar sus esculturas, ni escuchar las letanías que resuenan en las capillas ornamentadas por el arte que los Medici financiaron. Es necesario descender a los archivos, revisar las cartas cifradas, los registros de impuestos alterados, las órdenes de exilio firmadas sin juicio. Allí, entre sombras y tinta envejecida, emerge la figura de Cosimo de Medici, llamado por la historia il Vecchio, el Viejo, aunque su verdadero nombre debió ser il Subdolo, el Astuto, o incluso il Ombra, la Sombra, porque eso fue: un soberano sin título, un dictador sin decreto, un príncipe republicano que tejió su imperio con precisión quirúrgica y frialdad implacable. Heredero del banco y del método de su padre Giovanni, Cosme no solo consolidó la fortuna familiar, sino que perfeccionó el arte del dominio invisible. Donde Giovanni fue un arquitecto de estructuras, Cosme fue un escultor del alma pública. Sabía cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Su rostro, sereno y meditativo, era el de un filósofo. Pero detrás de su frente amplia se escondía una mente que leía las voluntades ajenas como se leen los balances, detectando desequilibrios, debilidades, deudas morales. El Banco Medici siguió creciendo, por supuesto, pero ahora era solo una de las armas del arsenal de Cosme. Su verdadero campo de batallas fue la señoría, el órgano de gobierno florentino. Oficialmente, una república. En la práctica, una marioneta. Cosme se aseguró de que sus aliados ocuparan los puestos clave de la administración pública: los gonfalonieri, los priori, los jueces y recaudadores de impuestos, pero no a través de campañas políticas ni de méritos públicos. Lo hizo mediante una red de clientelismo que transformó a los ciudadanos en súbditos agradecidos o temerosos. Los favores, como las deudas, debían pagarse, y cuando alguien se rehusaba, el precio era el destierro o algo peor. En 1433, la máscara casi cae. Cosme fue arrestado por sus enemigos en la signoría, acusado de corrupción y abuso de poder. Fue encerrado en el Palazzo Vecchio, donde pasó días sin certeza de su destino. Pero el banquero no apeló a la justicia, apeló a su red. Con oro cuidadosamente distribuido y amenazas veladas enviadas a través de criados discretos, logró su liberación y partió temporalmente al exilio. No fue una caída, sino una pausa. Un año después, regresó con más poder que antes. Sus enemigos habían sido barridos, algunos desterrados, otros desaparecidos, otros más, convertidos repentinamente en aliados. La lección había sido clara: nadie estaba a salvo de la memoria de Cosme.
Su control se extendía también a la economía. Cosme manipulaba los impuestos como un verdugo afila su hoja. A los gremios que lo apoyaban les reducía las cargas fiscales. A quienes osaban criticarlo, los ahogaba con gravámenes impagables. Muchos talleres cerraron. Otros fueron absorbidos por hombres de confianza de los Medici. La competencia no se vencía en el mercado, se destruía desde la administración. La riqueza en Florencia empezó a circular como la sangre en un cuerpo envenenado. Solo fluía hacia donde él deseaba. Pero fue en el manejo de la justicia donde Cosme reveló su rostro más inquietante. Los tribunales estaban bajo su control, las leyes, interpretadas por sus juristas, los juicios, predeterminados por sus intereses. La tortura, instrumento legal en la época, fue empleada no tanto para castigar, sino para intimidar. Hay documentos aún conservados en los archivos estatales que muestran confesiones obtenidas bajo tormento que coincidían exactamente con lo que necesitaba la familia para justificar un embargo, un arresto o una ejecución. Las cárceles de Florencia, húmedas y oscuras, se llenaron de voces que juraban inocencia. Pero el poder de Cosme no requería verdad, solo obediencia. Al mismo tiempo, como su padre, supo construir un rostro aceptable. Fue mecenas del arte, sí, pero sus comisiones no eran gratuitas. Cada obra de Fra Angelico, cada capilla diseñada por Michelozzo, cada manuscrito que su biblioteca acumulaba, tenía un propósito: consolidar una imagen. El arte, bajo Cosme, se convirtió en propaganda, y la fe en coartada. Donó grandes sumas a los conventos, a las órdenes mendicantes, a las iglesias más pobres, no por piedad, sino por control. Cada priora agradecida, cada abad silencioso, era un voto más en su bolsillo invisible. Fue también en esta época cuando Cosme instauró una nueva forma de culto, el culto a la familia. Los Medici no eran simplemente una casa poderosa, eran una nueva estirpe. Empezó a hablarse de ellos no como individuos, sino como una esencia. Sus retratos comenzaron a poblar las salas de palacios y conventos. Se encargaron árboles genealógicos con orígenes casi míticos. Algunos cronistas incluso empezaron a comparar su linaje con el de los antiguos cónsules romanos. La sangre Medici, decían, no era como la de los demás, y si era necesario derramar otra para preservarla, se hacía sin titubeo. Los enemigos caían, uno a uno. Y mientras tanto, Florencia florecía, al menos en la superficie. Los frescos cubrían las paredes, las cúpulas se elevaban hacia el cielo, la poesía se escribía en los cafés. Pero bajo los mármoles blancos había cimientos de miedo. La ciudad, aclamada como cuna del Renacimiento, era también un laboratorio de control político, una república disfrazada de democracia, gobernada por un hombre que jamás necesitó trono ni cetro. Solo una pluma, una cifra, un espía. Cuando Cosme murió en 1464, fue enterrado en la Basílica de San Lorenzo, no como un ciudadano, sino como un santo laico. En su tumba se leía Pater Patriae, Padre de la Patria, pero pocos se atrevían a susurrar lo que también fue Dominus Tenebrarum, Señor de las Sombras. ¿Qué cartas no llegaron jamás al archivo di Stato? ¿Qué nombres fueron borrados de los censos tras los exilios forzados? ¿Qué confesiones se arrancaron bajo la promesa de libertad y acabaron en silencios perpetuos bajo tierra? Hay nombres que la historia pronuncia con reverencia, como si fueran intocables. Lorenzo de Medici, apodado Il Magnífico, es uno de ellos. Figura emblemática del Renacimiento, retratado como poeta, diplomático, mecenas del arte, protector de genios como Botticelli y Miguel Ángel. Y sin embargo, cada trazo de luz proyectado sobre su figura genera una sombra igual de densa. Porque Lorenzo no fue solo un amante de la belleza,
fue su usurpador. Convirtió el arte en su máscara, la poesía en su propaganda y la religión en un instrumento para moldear conciencias. Nacido en 1449, nieto de Cosme el Viejo, Lorenzo heredó no solo el control de Florencia, sino el arte perfeccionado del dominio sin trono. Desde joven, fue entrenado en los principios del poder indirecto. Sonreír ante el enemigo, prometer sin cumplir, premiar con una mano mientras se prepara el castigo con la otra. Cultivó la imagen del príncipe filósofo, el mecenas ilustrado, pero bajo esa fachada operaba una maquinaria de represión más pulida que la de sus predecesores. Porque Lorenzo comprendió algo que ni Giovanni ni Cosme habían llevado al extremo: que el arte no solo embellece, sino que domestica, que un fresco puede silenciar tanto como un cadalso. La Florencia que Lorenzo recibió estaba ya parcialmente sometida al dominio Medici, pero aún albergaba focos de resistencia. Gremios independientes, pensadores herejes, nobles resentidos. Lorenzo los neutralizó con precisión, no mediante guerras abiertas, sino con alianzas matrimoniales forzadas, manipulación financiera y, cuando fue necesario, la ejecución pública. En su época, la ciudad vivió uno de los episodios más oscuros de su historia: la conspiración de los Pazzi, una de las pocas tentativas reales por romper el yugo Medici. El 26 de abril de 1478, durante una misa en la Catedral de Santa María del Fiore, la familia Pazzi, en alianza con algunos sectores del clero y bajo la mirada complaciente del Papa Sixto IV, intentó asesinar a Lorenzo y a su hermano Giuliano. Solo Lorenzo sobrevivió. Su rostro, herido, fue envuelto en la estola de un sacerdote mientras escapaba hacia la sacristía. Ese día cambió para siempre el carácter de su gobierno. El mecenas se volvió tirano. La respuesta no fue justicia, fue venganza. En las horas y días siguientes, la ciudad se transformó en un escenario de purga. Sin juicio ni pruebas, decenas de personas fueron ahorcadas desde las ventanas del Palazzo della Signoria. Otros fueron arrojados desde torres, desmembrados en las plazas o ejecutados en la sombra para no manchar las piedras con su sangre. La represión fue tan intensa que incluso algunos de los aliados de Lorenzo suplicaron moderación. Él respondió con silencio. Los Pazzi fueron aniquilados hasta la última rama de su linaje. Su nombre, prohibido. Sus propiedades, confiscadas. Su memoria, condenada. Así, Lorenzo convirtió un atentado contra su vida en una demostración de poder absoluto. No fue solo una vendetta familiar, fue una advertencia a toda Florencia. Bajo su reinado, el arte floreció, sí, pero también lo hizo el miedo. El pensamiento libre fue vigilado. Las universidades, financiadas por los Medici, comenzaron a ser tamizadas por censores. Los filósofos más audaces fueron marginados o enviados al exilio. Aquellos que aún se atrevían a enseñar ideas no compatibles con la doctrina oficial encontraban sus aulas vacías, sus obras destruidas, sus discípulos intimidados. La belleza era permitida, siempre que no cuestionara el orden. En las sombras del poder florentino, la Iglesia empezó a ser moldeada por su influencia. Lorenzo no era un hombre religioso en sentido estricto, pero comprendía que la fe podía ser una palanca de obediencia. Así, promovió el ascenso de eclesiásticos leales, financió monasterios bajo control familiar y persiguió a clérigos que cuestionaban su autoridad. La simonía, la compra de cargos religiosos, se convirtió en práctica habitual. Algunos documentos vaticanos de la época, aún clasificados en los archivos secretos, registran transacciones dudosas entre la curia romana y emisarios del Banco Medici. Pero quizás lo más perverso de su estrategia fue el uso del arte sacro como arma ideológica. Lorenzo financió capillas,
esculturas y frescos que exaltaban no a Dios, sino a la familia Medici. Se retrató a sí mismo en escenas bíblicas, como testigo del nacimiento de Cristo o como figura entre los Reyes Magos. No era una devoción estética, era una forma de insinuar que los Medici eran parte del plan divino. Miguel Ángel, aún joven, fue acogido en su casa como un hijo. Pero incluso en este gesto de generosidad existía un cálculo: domesticar al genio antes de que pudiera usar su talento como herramienta de crítica. Mientras tanto, en las criptas del poder, el sistema de espionaje mediceo alcanzó niveles de sofisticación inéditos. Lorenzo contaba con una red de informantes entre comerciantes, sirvientes y clérigos. Las cartas eran interceptadas. Los susurros en tabernas llegaban a sus oídos antes del amanecer. Nadie hablaba con libertad. Nadie escribía sin mirar por encima del hombro. Un poeta que aludiera a la tiranía podía terminar sin lengua. Un comerciante que criticara los impuestos, sin negocio. Un monje que hablara de corrupción, sin hábito. Y sin embargo, Florencia lo amaba. Porque lo amaba el arte, porque lo amaba la fachada, porque bajo su gobierno la ciudad se cubrió de mármol, sus plazas se llenaron de esculturas, sus bibliotecas de códices. Lorenzo sabía que el pueblo perdona la tiranía si se le adorna con belleza, que el arte puede anestesiar la conciencia y que si el verdugo viste túnica bordada, los gritos se confunden con cánticos. Lorenzo murió en 1492 en su villa de Careggi, rodeado de obras de arte, manuscritos y servidumbre devota. Fue llorado como un santo, celebrado como un salvador. Pero cuando murió, también murieron muchas verdades. Se quemaron documentos, se destruyeron testamentos, algunos cuerpos enterrados sin nombre jamás fueron reclamados. Y Florencia, por un momento, creyó que el Renacimiento había perdido a su mayor luz. No sabía que también se había extinguido una de sus sombras más profundas. ¿Quién ordenó realmente las ejecuciones tras la conspiración Pazzi? ¿Qué escribió Miguel Ángel en su cuaderno antes de ser censurado? ¿Dónde está el libro de confesiones que un fraile se llevó en la noche en que ardió el convento de Santa Croce? No existe altar tan sagrado que no pueda ser mancillado por ambición. No hay confesionario que no haya escuchado, al menos una vez, la respiración entrecortada de la traición. Y en la historia del cristianismo, pocas familias ensuciaron con tanto cinismo el trono de Pedro como los Medici. Su acceso al papado no fue el cumplimiento de una vocación espiritual, sino la culminación de una estrategia de dominación total. Porque si dominar Florencia era un arte, controlar Roma era ciencia pura. Ciencia de la simonía, del soborno sutil, del chantaje revestido de incienso. La cúspide de esta degeneración comenzó con Giovanni de Medici, segundo hijo de Lorenzo el Magnífico, convertido en el Papa León X en 1513. Su ascenso fue todo menos divino. A los 13 años ya era cardenal, nombrado por influencia de su padre. A los 37, con el respaldo financiero del Banco Medici y el voto comprado de decenas de príncipes de la Iglesia, se ceñía la tiara papal. La sede apostólica pasaba a ser una rama más del clan. Roma, bajo su mandato, no fue la capital de la cristiandad. Fue una corte decadente donde el lujo, el libertinaje y la impunidad crecían bajo las bóvedas de Miguel Ángel. León d'Edens no escondía su desprecio por la austeridad evangélica. Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo, se le atribuye haber dicho al asumir el cargo. Y vaya si lo hizo. Su pontificado se caracterizó por la organización de banquetes obscenos, con más carnes que oraciones, más cortesanas que clérigos. Se estima que solo en su primer año de papado, el Vaticano gastó más de 100.000 ducados en fiestas.
Mientras en Alemania se alzaban voces contra la decadencia de la Iglesia, en Roma los salones papales eran decorados con tapices tejidos en Flandes, representando escenas de caza y erotismo mitológico. Pero lo más infame no fue la gula ni la lujuria, fue la venta sistemática del perdón. Bajo su mandato, las indulgencias se transformaron en una red de extorsión espiritual. A cambio de dinero, se prometía la remisión de los pecados, incluso antes de cometerlos. Se vendían certificados que aseguraban el paso directo al paraíso, mientras las arcas del Vaticano y las bóvedas secretas del Banco Medici se llenaban de oro. Fue esta corrupción teológica la que encendió la furia de un monje agustino llamado Martín Lutero, quien en 1517 clavó sus 95 tesis en Wittenberg, iniciando así la Reforma protestante. El cisma del cristianismo no fue producto de una herejía, fue el resultado directo de la codicia papal. Bajo León X, la simonía alcanzó su apogeo. Cargos eclesiásticos, diócesis enteras, abadías, indulgencias y hasta reliquias falsas eran transadas como acciones en un mercado bursátil. Documentos preservados en los archivos de la Dataria Apostólica revelan pagos directos de banqueros florentinos para colocar a familiares en puestos de poder. En una carta secreta, el propio León Dedis reconoce haber recibido joyas de una familia veneciana a cambio del arzobispado de Split. Roma se convirtió en una ciudad donde los santos eran piezas de ajedrez y los mártires excusas fiscales. Pero el caso más sórdido ocurrió con su sucesor y primo, Giulio de Medici, quien gobernó como Clemente VII desde 1523 hasta 1534. Su papado coincidió con uno de los eventos más humillantes de la historia papal, el saqueo de Roma de 1527. Las tropas del emperador Carlos V, descontroladas y hambrientas, invadieron la ciudad eterna, violaron monjas, mataron cardenales, profanaron iglesias y redujeron a cenizas la dignidad de la sede apostólica. ¿Y dónde estaba Clemente durante esta masacre? Refugiado en Castel Sant'Angelo, con túneles secretos, rodeado de guardias mercenarios, mientras el pueblo era masacrado. Muchos historiadores han interpretado el saqueo como un desastre inevitable, pero los documentos de la Cancillería Imperial revelan otra lectura, una traición silenciosa. Clemente, incapaz de mantener sus alianzas, había jugado a dos bandas entre Francia y el Imperio. Su torpeza diplomática o su maquiavélico cálculo condenó a Roma a una orgía de destrucción, y aunque logró sobrevivir, su imagen quedó arruinada. La iglesia ya no era la Roca de Pedro, sino el burdel de los Medici. La corrupción no terminó con él. Otro miembro de la familia, Giovanni Angelo Medici, ascendió al papado en 1559 como Pío IV. Su reinado fue menos escandaloso, pero no menos estratégico. Bajo su mandato se convocó la última fase del Concilio de Trento, no por devoción a la reforma espiritual, sino para salvar la legitimidad de la Iglesia asediada. Se aprobaron reformas que aparentaban pureza, pero que en realidad blindaban a los Medici de las acusaciones más graves. Se eliminó a los enemigos, se canonizó a aliados y se creó una imagen de contrición que era solo fachada. Y luego vino León XI, el último papa Medici, cuyo mandato duró apenas 27 días. Su muerte repentina, oficialmente atribuida a una infección, fue motivo de múltiples teorías en Roma. Algunos afirmaron que fue envenenado, otros que fue silenciado por enemigos internos que no querían una restauración plena del clan en la Santa Sede. Nunca se abrió el féretro. Nunca se investigó con seriedad. Roma guarda sus secretos mejor que sus reliquias. La huella que los Medici dejaron en la Iglesia no fue espiritual, fue política, económica, carnal.
Profanaron altares, compraron almas, destruyeron la credibilidad de una institución milenaria. Transformaron el papado en un trono temporal, donde se dictaban decretos no por inspiración divina, sino por cálculos bancarios. Florencia se beneficiaba, claro está. Las riquezas saqueadas, las indulgencias vendidas, los cargos comprados, todo terminaba regresando a la ciudad, disfrazado de donaciones, de becas artísticas, de templos embellecidos. Pero en los sótanos de Santa María del Fiore aún hay cofres sellados con símbolos papales, cofres que nunca fueron abiertos, cofres que no contienen oro sino documentos, pruebas, confesiones, pactos. ¿Qué cartas comprometedoras se guardan en las bóvedas del Vaticano y nunca han sido publicadas? ¿Qué ocurrió realmente durante las noches del saqueo de Roma en las habitaciones papales? ¿Qué promesas de redención fueron otorgadas a cambio de silencio eterno? Cuando en 1533, la joven Catalina de Medici, huérfana y apenas adolescente, fue entregada como esposa al futuro rey Enrique II de Francia, la corte parisina la recibió con desprecio disfrazado de cortesía. Era florentina, hija de un banquero que se había hecho poderoso gracias a la corrupción vaticana. Su linaje era visto con recelo por los nobles franceses, que aún creían en la pureza de sangre y en la herencia de espadas, no en la astucia financiera. Pero Catalina, detrás de sus silencios y reverencias, ya traía consigo siglos de maquinación genética. Era una Medici, y los Medici no perdonaban, no olvidaban y, sobre todo, no se rendían jamás. Huérfana desde el nacimiento, criada en monasterios entre manuscritos alquímicos, libros prohibidos y rezos susurrados por monjas temerosas de su apellido, Catalina no conoció la infancia, solo la vigilancia, solo la sospecha de que todos la querían controlar o eliminar. Su educación fue tan culta como oscura: filosofía oculta, astrología, medicina y, sobre todo, política disfrazada de devoción. Fue testigo del colapso espiritual de Roma bajo sus tíos papales. Sabía que la fe no salvaba, pero podía destruir. Aprendió que los venenos son más eficaces que los ejércitos y que una madre puede convertirse en monarca si sobrevive lo suficiente a sus enemigos. La vida en la corte francesa fue una guerra silenciosa. Su esposo, Enrique II, la ignoraba públicamente y prefería a su amante, Diana de Poitiers. Catalina no protestó, sonrió, esperó. Tuvo 10 hijos, asegurando la dinastía. Cuando Enrique murió en un torneo absurdo en 1559, con una lanza atravesándole el cráneo, ella empezó a gobernar desde las sombras. No como reina consorte, sino como regente de 3 reyes menores: Francisco II, Carlos IX y Enrique III. Francia estaba en sus manos, y sus manos no temblaban. Pero Francia no era Florencia, era un campo de batalla religioso. Protestantes y católicos se enfrentaban en guerras abiertas, envenenadas por siglos de hipocresía clerical y traiciones dinásticas. Catalina jugó a ambos lados. Recibía a los hugonotes en su corte, les ofrecía protección, organizaba matrimonios mixtos, pero también financiaba tropas católicas, alimentaba el miedo popular y permitía que los sermones incendiarios propagaran la idea de que los reformistas querían destruir la cristiandad. En su mente, la tolerancia era una máscara y el equilibrio una cuerda floja sobre un abismo. Fue en este contexto cuando planeó, junto a sus consejeros más oscuros, uno de los crímenes políticos más atroces de la historia occidental: la matanza de San Bartolomé. Bajo la apariencia de reconciliación nacional, organizó la boda de su hija Margarita de Valois con el líder protestante Enrique de Navarra. Una unión estratégica, se dijo, que sellaría la paz. París se llenó de nobles hugonotes.
Los líderes reformistas caminaron por los jardines del Louvre confiados. Catalina los recibía con dulzura, hablaba de perdón, compartía sonrisas. La noche del 23 de agosto de 1572, la maquinaria de la muerte se puso en marcha. Desde las torres del Louvre se dio la señal. Las campanas de Saint-Germain-l'Auxerrois repicaron, no por la salvación, sino por el exterminio. En unas pocas horas, miles de hugonotes fueron asesinados en sus camas, en las calles, en iglesias y palacios. Las casas ardían, las mujeres eran arrastradas, los niños degollados, la sangre corrió por las alcantarillas de París como un río pestilente. Los relatos de los embajadores internacionales fueron unánimes. Había sido una carnicería planificada con precisión quirúrgica. Catalina había dispuesto todo: las listas, los horarios, las puertas que debían dejarse abiertas, los hombres armados que debían actuar en cada calle. Incluso el Papa Gregorio XIII, al recibir la noticia, organizó una misa de agradecimiento y mandó a acuñar una medalla conmemorativa. Pero entre los corredores vaticanos también circularon cartas privadas, inquietas, que hablaban de la Dama de Negro, la reina viuda, cuya frialdad helaba a quienes la trataban. ¿Y qué hizo Catalina la mañana siguiente? Salió al balcón del Louvre, vestida de luto ceremonial. Miró las calles sembradas de cadáveres. Observó cómo el pueblo saqueaba casas protestantes. Y no dijo palabra, porque el silencio también es un decreto. Luego, recibió al joven Enrique de Navarra, futuro Enrique IV, lo tomó por el brazo y le dijo al oído: «Recuerda a quien te salvó. Ahora eres mi hijo». Era su forma de sellar la nueva lealtad con una amenaza velada. Enrique se convirtió públicamente al catolicismo. Catalina, una vez más, había ganado. Pero los ecos de la masacre no se apagaron. Cientos de cartas fueron interceptadas en los años siguientes. Misivas encriptadas que hablaban de venenos, de astrólogos que predecían muertes políticas, de rituales nocturnos en las torres del Louvre. Catalina era devota de Cosme Ruggieri, un ocultista florentino que instaló en la corte un laboratorio de alquimia, astrología y medicina esotérica. En sus habitaciones se hallaron cráneos, mapas astrales manchados de sangre seca y frascos sin etiquetas. La corte francesa, bajo su mando, dejó de ser cristiana en el fondo. Era un templo del miedo. La alquimia del poder no transforma el plomo en oro, sino el crimen en razón de Estado. Tras la matanza de San Bartolomé, Catalina de Medici ya no era solo la reina madre. Se había convertido en un mito viviente, un símbolo de control absoluto, venerada y temida, a veces incluso odiada por quienes no podían evitar obedecerla. No gobernaba desde el trono, sino desde las penumbras de su gabinete, rodeada de mapas, frascos de esencias letales, cartas cifradas y emisarios silenciosos. Había creado una corte dentro de la corte, un estado paralelo donde los verdaderos decretos no llevaban firma y las verdaderas decisiones no se proclamaban en voz alta. El espionaje fue uno de los pilares invisibles de su poder. Catalina organizó una red personal que algunos historiadores llamarían después la Corte del Ojo. Criadas sordomudas entrenadas para leer labios. Cardenales que informaban desde los confesionarios. Astrólogos que escuchaban y luego informaban. Nobles sobornados y sirvientes infiltrados. Nada ocurría en París, ni en Lyon, ni en Marsella, sin que una versión llegara, tarde o temprano, a su escritorio. Las cartas eran interceptadas, reescritas, duplicadas, manipuladas. Los mensajeros eran interceptados, interrogados, reemplazados. Los muros del Louvre tenían oídos, y Catalina sabía utilizar el miedo como método de preservación. La menor sospecha bastaba para convocar a alguien a una audiencia nocturna. En esas reuniones no se gritaba, no se amenazaba,
solo se sugería. Y luego, días más tarde, el desafortunado sufría un accidente, una caída por una escalera que no tenía testigos, un caballo desbocado, un plato contaminado. Las muertes eran limpias, indetectables. Los médicos de la corte aprendieron a no hacer preguntas, y los embalsamadores sabían qué órganos desechar sin que se notara. Catalina fue acusada, desde su tiempo hasta hoy, de ser la gran maestra del veneno. ¿Mito o verdad? Los documentos apuntan a una respuesta inquietante. Ambos. No era ella quien los preparaba, pero sí quien financiaba su estudio, perfección y aplicación. A su servicio tenía a René Le Florentin, un perfumista llegado de su ciudad natal, que instaló en París un laboratorio que era tanto botica como cripta. Allí se destilaban fragancias mortales, se mezclaban aceites con alcaloides y se diseñaban fórmulas que solo surtían efecto días después de su aplicación, lo suficiente para evitar sospechas. Entre los venenos preferidos se encontraba la acónita, el arsénico blanco y una mezcla conocida como l'ombre d'Ulysse, que se aplicaba a guantes, cartas o incluso a las tapas de libros. La muerte llegaba como una enfermedad súbita. Fiebre, sudores, parálisis y el silencio de la tumba. Algunos casos célebres incluyen al duque de Guisa, líder católico incómodo para sus planes, y a ciertos miembros de la familia Valois que, pese a su sangre real, no escaparon a la lógica del poder absoluto. Incluso su nuera, María Estuardo, escribió cartas a su madre en Escocia mencionando el aroma de la muerte que ronda los pasillos del Louvre. Catalina no se conformó con el espionaje ni con el veneno. Quiso ir más allá. Como digna hija de Florencia, cuna del esoterismo renacentista, instauró en la corte francesa un círculo oculto de astrólogos, alquimistas y magos políticos. El más famoso fue Cosme Ruggieri, hijo ilegítimo de un médico florentino y adiestrado en los textos de Hermes Trismegisto. Él le leía los astros, elaboraba talismanes, interpretaba sueños. En una crónica secreta de la Biblioteca Nacional se describe un ritual nocturno en el que Catalina, vestida de negro, ascendía sola a la torre de Saint-Jacques con Ruggieri para consultar su destino a través de espejos de obsidiana y sangre animal. Pero estos rituales no eran simples supersticiones. Tenían una función política. Catalina usaba las profecías para condicionar decisiones. Si un noble era anunciado por los astros como peligroso, era arrestado. Si un matrimonio era desaconsejado por los signos, se anulaba. La superstición se convirtió en ley, y la ley en instrumento del miedo. Incluso los monjes temían sus palabras, sabiendo que podía excomulgar a cualquiera por medio de un cardenal aliado o inspirado por una visión celestial. A diferencia de sus contemporáneos, Catalina no disimulaba su pragmatismo. Su biblioteca personal incluía varias ediciones anotadas de El príncipe de Nicolás Maquiavelo. El libro, prohibido en muchos reinos, era para ella una guía. Es mejor ser temido que amado, solía repetir a sus hijos. El maquiavelismo no fue una teoría, fue su práctica cotidiana. El asesinato, si era útil para preservar la estabilidad, era legítimo. La traición, si conducía a una paz temporal, era aceptable. La mentira, si evitaba una guerra civil, era una forma de misericordia. Así enseñó a reinar a sus hijos. Así transformó la corona de Francia en un instrumento de pura supervivencia. Este pensamiento fue la semilla de lo que luego se llamaría razón de Estado. La idea de que la moral puede ser sacrificada si el interés político lo requiere. Catalina de Medici no inventó el maquiavelismo, pero sí lo encarnó. Y en ese proceso, Francia perdió su inocencia. Catalina murió en 1589, sin glorias, sin funerales masivos, sin alabanzas oficiales. Su cuerpo fue trasladado en secreto, y durante años sus restos fueron profanados, olvidados
desmembrados por fanáticos. Su memoria fue sistemáticamente vilipendiada por los enemigos protestantes y olvidada por los católicos. Pero su sombra nunca se disipó. La doctrina del control absoluto, del asesinato político justificado, del miedo como política, perduró. Y más allá de la historia oficial, hay rumores. Rumores de manuscritos ocultos bajo el Louvre, Tras décadas de dominio velado, alianzas manipuladas y poder ejercido desde las sombras, los Medici finalmente decidieron descorrer el velo. Ya no se conformaban con ser los dueños invisibles de Florencia. Querían coronarse como soberanos de derecho. El arte de gobernar desde detrás del telón había sido perfeccionado por Giovanni, Cosme el Viejo y Lorenzo el Magnífico. Pero con la llegada de Cosimo I al poder, se inaugura una nueva era, la del dominio legalizado, oficial, irrevocable. Ya no bastaba con controlar la signoria ni infiltrar el clero. Cosimo I, nieto ilegítimo de Lorenzo el Magnífico, ascendió al poder en 1537 no por herencia directa ni por mérito reconocido, sino por un golpe de oportunidad que supo transformar en sistema. Y con él nació el Gran Ducado de Toscana, una estructura de gobierno diseñada no para administrar, sino para someter. La historia oficial lo presenta como un reformador, un patrono de las artes, un modernizador del Estado. Pero la historia oculta, la que se conserva entre informes destruidos, cartas sin firma y cuerpos enterrados sin nombre, revela un perfil completamente distinto. El de un autócrata metódico, un estratega obsesionado con la vigilancia, y un gobernante cuya mayor obra no fue un edificio ni una ley, sino el diseño de una ciudad entera convertida en prisión elegante. Desde el primer día de su mandato, Cosimo comprendió que el poder absoluto solo puede mantenerse con un mecanismo igualmente absoluto de control, y para ello no bastaban ejércitos. Hacía falta algo más íntimo, más eficaz, el miedo institucionalizado. El primer paso fue la reestructuración total de las Fuerzas Armadas. Bajo su mandato se instauró una milicia regular, profesionalizada y leal únicamente a su persona. Esta fuerza no se limitaba al entrenamiento bélico. Era también un cuerpo de vigilancia interior, un aparato de represión encubierta que respondía directamente a sus órdenes. Las calles de Florencia comenzaron a poblarse de hombres en uniforme, pero también de figuras sin distintivos, que se mezclaban entre comerciantes, monjes y artistas. Los vecinos ya no sabían si el hombre que pedía pan en el mercado era un herrero o un espía. La confianza, lentamente, se evaporó. Las denuncias se multiplicaron y, lo peor, fueron incentivadas. Cosimo creó una red de delatores institucionales, pagaba por información, recompensaba las acusaciones, promovía el rumor como herramienta de profilaxis política. Bajo su gobierno, los ciudadanos comenzaron a vivir una doble vida, una pública, de obediencia silenciosa, y otra privada, de sospecha permanente. Las paredes fueron reforzadas, no por seguridad, sino por paranoia. Las iglesias, otrora refugio espiritual, se convirtieron en puntos de vigilancia, y los conventos en cárceles encubiertas. El Estado florentino, que durante siglos había sostenido una ilusión de republicanismo, fue reducido a una arquitectura de obediencia. Quienes se oponían desaparecían. Algunos eran arrestados oficialmente y sometidos a juicios públicos, cuidadosamente orquestados para dar la impresión de legalidad. Pero otros simplemente se desvanecían. Los archivos hablan de nombres tachados, de sentencias sin firma, de exilios que jamás fueron notificados oficialmente. La tortura fue legalizada como herramienta de investigación y corrección. En las mazmorras del Palazzo Vecchio, restauradas bajo su mandato, los instrumentos de tormento no eran reliquias medievales,
eran herramientas en pleno uso. Se registraron confesiones obtenidas bajo métodos que implicaban dislocaciones, quemaduras, asfixias parciales. Pero el mayor castigo era el olvido. Ser eliminado del registro, del recuerdo, de la historia. Un castigo peor que la muerte. Cosimo también reformó la economía, pero no con fines de prosperidad común, sino como método de estratificación y dependencia. Instituyó impuestos dirigidos a debilitar a los comerciantes independientes y a beneficiar a los gremios controlados por la familia. Se crearon tasas arbitrarias sobre la venta de libros, el uso de canales, la exportación de bienes artísticos. Toda actividad económica debía pasar por las manos del Estado ducal, y el Estado era él. Así, la independencia económica, último bastión de libertad civil, fue suprimida. Florencia prosperaba en apariencia. Sus palacios brillaban, sus plazas se embellecían, pero la vida cotidiana se volvió claustrofóbica. Todo debía ser registrado, aprobado, supervisado. La censura alcanzó niveles inéditos. Los impresores eran obligados a someter cada manuscrito a un comité de revisión. Las obras que contenían ideas ambiguas sobre el poder, la moral o la religión eran destruidas o prohibidas. Varios humanistas, herederos del pensamiento libre del Quattrocento, huyeron a Roma o a Venecia. Otros fueron obligados a retractarse públicamente. Las universidades, otrora centros de efervescencia filosófica, se transformaron en escuelas de obediencia. Se eliminó la enseñanza de textos considerados ambiguos. Se prohibieron debates abiertos. El conocimiento, como la fe, fue reducido a una herramienta del poder. Pero quizás su proyecto más perverso fue el simbólico. Cosimo transformó la iconografía de la ciudad. Mandó a reconstruir fortificaciones, no por necesidad militar, sino como mensaje. Cada torre, cada muralla, cada bastión era una advertencia, no contra enemigos externos, sino contra la posibilidad misma de rebelión interna. Mandó erigir estatuas que lo representaban como emperador romano. Remodeló el Palacio Pitti y lo conectó con la sede del gobierno mediante el corredor Vasariano, un pasadizo elevado que le permitía desplazarse sin pisar las calles. Era el símbolo perfecto de su filosofía. Gobernar desde las alturas, sin exponerse, sin mezclarse con el pueblo. Desde el mármol y el control. Y sin embargo, la historia oficial lo consagra como el gran modernizador, el duque ilustrado que consolidó el Estado toscano. Se celebra su mecenazgo, su apoyo a Vasari, a Cellini, a Bronzino. Se estudian sus reformas administrativas, pero pocos se atreven a mirar detrás de la fachada. Pocos recuerdan que tras cada fresno en la Galería Uffizi hubo un opositor encarcelado, que por cada escultura levantada hubo un pensamiento reprimido, que por cada decreto promulgado hubo un nombre borrado del censo. Esa es la verdadera obra de Cosimo I. No un ducado fuerte, sino un laboratorio de control estatal. Un experimento temprano de totalitarismo envuelto en brocado renacentista. La belleza al servicio del silencio. La ley como excusa para el dominio. El esplendor como anestesia para la sumisión. Una ciudad que brillaba por fuera, pero que bajo sus piedras más antiguas escondía una red de corredores, túneles y criptas que servían no a la devoción, sino a la vigilancia, la tortura y el castigo. El poder de Cosimo I no se limitó a la represión directa. Su verdadera genialidad, si puede llamarse así a una forma refinada de terror institucional, fue convertir el miedo en un sistema autoalimentado, donde cada ciudadano participaba sin saberlo de su propia vigilancia. La consolidación del Gran Ducado de Toscana no fue solo una victoria territorial,
sino una conquista del espíritu. A partir de mediados del siglo XVI, la vida en Florencia dejó de pertenecer a los florentinos. Pertenecía al Estado, y el Estado era Cosimo. La arquitectura del control alcanzó niveles sofisticados. Se implementaron nuevos censos, no solo para contar personas, sino para clasificarlas, por filiación política, por creencias religiosas, por actividad económica, por rumores registrados por espías. Las parroquias debían informar periódicamente sobre nacimientos, matrimonios, enfermedades, ausencias prolongadas. Los curas, aún bajo el velo del secreto de confesión, eran presionados a colaborar con la Cancillería. En las universidades, los exámenes incluían preguntas sobre fidelidad al duque. En los gremios, se exigía juramento de lealtad. Las fronteras del pensamiento comenzaron a achicarse. El miedo no era solo a ser castigado, era a ser observado. Las tropas del duque no eran solo soldados, eran custodios de la moral oficial. Patrullaban mercados, bibliotecas, tabernas y teatros. Intervenían en fiestas privadas, interrogaban a artesanos por comentarios, vigilaban a pintores por simbologías sospechosas. Se cuenta que un poeta fue arrestado por un verso ambiguo en un soneto amoroso, que un médico fue ejecutado por enseñar anatomía sin aprobación teológica, que una noble dama fue forzada al retiro conventual por leer a Lucrecio en voz alta. Cada espacio social fue militarizado. La ciudad se convirtió en una prisión sin barrotes. El gran instrumento de Cosimo fue la ley. No la ley justa, sino la ley como simulacro. Su cancillería redactó cientos de decretos, ordenanzas y reglamentos. Muchos entraban en contradicción entre sí. Lo que no era un error, era una estrategia. En ese laberinto legal, nadie podía estar seguro de no estar transgrediendo algo. Así, todos se volvieron vulnerables. La justicia se convirtió en privilegio. Solo los aliados del duque podían sentirse seguros. Los demás vivían en la cuerda floja, y la cuerda era de seda florentina, bella pero letal. Florencia, bajo su mandato, fue rediseñada visualmente. Los espacios públicos fueron intervenidos para proyectar poder. Las plazas ampliadas no eran para el pueblo, sino para las procesiones oficiales. Las esculturas ya no eran solo alegóricas, sino directamente propagandísticas. Se erigieron imágenes del duque como Hércules, como Augusto, como David armado no con fe, sino con armadura. Cada piedra colocada tenía un doble propósito: embellecer, sí, pero también recordar. Nada escapaba a su mensaje. El poder reside aquí y no puede ser cuestionado. La obra más siniestra, sin embargo, fue la construcción del aparato carcelario. Se restauraron viejas fortalezas y se construyeron nuevas. Se adaptaron monasterios como centros de reclusión para opositores, herejes o simplemente indeseables. En estos espacios no había proceso judicial, solo encierro, oscuridad y olvido. Algunas celdas estaban diseñadas para la tortura prolongada. Aislamiento total, humedad constante, privación sensorial. Otros prisioneros eran utilizados como mano de obra encubierta para proyectos arquitectónicos. Hay registros de túneles excavados por reclusos que nunca salieron a la superficie. Nadie supo cuántos murieron en esas obras. La militarización no fue solo urbana, se extendió al campo. Cosimo reorganizó las milicias locales, transformando aldeas en puestos de vigilancia. Las rutas entre ciudades se llenaron de controles. Los mensajeros eran interceptados, las caravanas inspeccionadas, los documentos sellados con su emblema, el escudo de 6 balas, eran los únicos autorizados a circular sin revisión. Ese emblema, tan repetido en iglesias, universidades y bibliotecas, ya no era símbolo de mecenazgo, era un sello de advertencia. Y en medio de todo esto, el arte
continuaba. Las academias de dibujo florecían. Los músicos componían motetes para la corte. Se publicaban tratados sobre proporción y belleza. Cosimo sabía que el arte era un narcótico. Permitía que la ciudad respirara, admirara, se sintiera viva, mientras era asfixiada en lo invisible. Cada nuevo fresco, cada nueva escultura, cada restauración de iglesia era una forma de renovación simbólica del contrato de sumisión. El duque financiaba el esplendor y el pueblo pagaba con obediencia. La culminación de este proceso fue la obtención, en 1569, del título de Gran Duque de Toscana por parte del Papa Pío V. Con ese acto, el poder mediceo dejaba de ser florentino para convertirse en territorial, principesco, sancionado por Dios. La República moría oficialmente, y lo hacía con aplausos, porque Cosimo había logrado lo que nadie antes: transformar la opresión en estabilidad, la vigilancia en orden, la represión en normalidad. Se convirtió en el modelo de autócrata moderno, culto, calculador, eficiente, inmisericorde. Cuando murió en 1574, fue enterrado con honores de emperador. Su mausoleo, en la Basílica de San Lorenzo, fue ornamentado con mármoles traídos de Carrara, símbolos astrológicos y una inscripción que lo consagraba como padre de la nueva Toscana. Nadie mencionó los cuerpos enterrados sin lápida, las voces silenciadas sin juicio, las ideas quemadas en hogueras privadas. Su legado sobrevivió, como todos los grandes terrores, disfrazado de orden, y sin embargo, bajo la piedra, aún resuenan los pasos de aquellos que fueron perseguidos. Los túneles excavados por prisioneros aún conectan pasajes secretos de palacios e iglesias. Algunas celdas jamás fueron reabiertas. Algunas cartas aún permanecen sin abrir, selladas con cera negra, porque hay cosas que ni la historia oficial se atreve a recordar. ¿Qué se oculta aún en las criptas selladas bajo el Palacio Pitti? ¿Qué juramentos firmaron artistas y arquitectos para evitar el exilio o la muerte? ¿Qué secretos fueron enterrados con Cosimo, con la orden expresa de no ser nunca desvelados? La grandeza no muere con gloria, se pudre lentamente, como los cuerpos de los nobles encerrados en criptas donde la humedad carcome huesos y joyas por igual. Así cayó la casa Medici, no con una revolución, no con una invasión, sino con siglos de degeneración incubada entre los muros dorados de sus palacios. La familia que dictó el destino de papas y reyes, que transformó Florencia en laboratorio de belleza y dominación, terminó sus días como un linaje enfermo, paranoico, sexualmente desviado y espiritualmente vacío. La peste que sembraron entre sus enemigos acabó brotando en su propia sangre. La decadencia comenzó en los sótanos, como todo lo que corrompe. Los últimos Medici nacían entre tapices bordados con genealogías falsas, criados por nodrizas supersticiosas y rodeados de cortesanos serviles que jamás osaban decir la verdad. Desde niños se les enseñaba que eran diferentes, casi divinos, descendientes no de banqueros, sino de seres predestinados. Ese culto a la sangre se convirtió en una obsesión. Empezaron a casarse entre primos, entre tíos y sobrinas. Se toleraron uniones estratégicas que no eran otra cosa que incesto. El resultado fue evidente: deformidades físicas, trastornos mentales, una generación tras otra de herederos estériles, desequilibrados y sin contacto alguno con la realidad. Algunos cronistas hablan de labios hendidos, ojos saltones, piel enfermiza, extremidades torcidas. Otros de reacciones violentas, alucinaciones, convulsiones y comportamientos sexuales que incluso los cortesanos más libertinos se negaban a describir. Los escándalos eran constantes. En las alcobas del Palazzo Pitti y del Palacio Medici Riccardi
se celebraban orgías que desafiaban toda lógica moral y estética. No eran encuentros de placer, eran espectáculos de dominación, crueldad y pura decadencia. Se reclutaban prostitutas menores de edad, monjas que huían de conventos, muchachos comprados a comerciantes de esclavos del Adriático. A algunos se les obligaba a participar en rituales teatrales, donde se recreaban escenas mitológicas con violencia sexual explícita. Hubo suicidios, hubo desapariciones, pero nadie investigaba, nadie hablaba, porque los Medici aún eran los Medici, y su caída era vista como improbable, aunque el hedor de su podredumbre se esparciera por toda Florencia. La adicción a la alquimia sustituyó la ciencia. La fe, ya corrompida desde tiempos de León Diez, fue sustituida por una religiosidad enferma, mezclada con ocultismo, necromancia y pseudociencia. Los laboratorios de alquimistas fueron reinstalados en las villas de campo. Se les daba oro para que intentaran fabricar el elixir de la juventud o transformar metales en remedios contra la infertilidad. Se mezclaban extractos de vísceras animales, fluidos humanos, minerales venenosos. Algunos experimentos terminaron con explosiones, incendios e intoxicaciones masivas. Pero la corte aplaudía. Prefería creer en milagros de laboratorio que en la decadencia irreversible del linaje. Hay informes conservados, escritos con tinta mezclada con sangre de cordero, que describen intentos de resucitar cadáveres de infantes muertos por consanguinidad. En uno de ellos se menciona el uso de órganos de niños robados de hospicios. La drogadicción se institucionalizó, no solo opio o vino adulterado. Los últimos Medici experimentaban con preparados que combinaban plantas alucinógenas, polvo de momia traído de Egipto y líquidos extraídos de animales disecados. Se encerraban durante días en habitaciones cubiertas de espejos, donde recitaban letanías al revés, convencidos de que hablaban con sus antepasados. Uno de ellos, Fernando II, pasaba horas interrogando esqueletos, convencido de que podía escuchar respuestas si se les ofrecía suficiente incienso y carne cruda. La corte se limitaban a encender más velas, a callar más fuerte, a fingir que todo era parte de una nueva forma de espiritualidad. La economía, como todo lo demás, colapsó por dentro. La banca Medici había muerto hacía tiempo, drenada por deudas papales, guerras mal financiadas y robos internos. Lo que quedaba era apariencia. Se comenzó a vender arte en secreto, obras de Botticelli, Donatello, incluso manuscritos raros de la Biblioteca Laurenciana, fueron negociados con embajadores a cambio de favores diplomáticos o dinero líquido. Se arrancaban frescos de las paredes y se sustituían por copias. Se firmaban tratados que prometían protección a cambio de reliquias. Se vaciaban iglesias para pagar orgías. El oro ya no era un símbolo de poder, sino un último recurso para prolongar la ilusión de que aún gobernaban. Y todo esto ocurría mientras Florencia callaba. La ciudad, antaño viva, era ahora un museo de sí misma. Los ciudadanos sabían, pero fingían no ver, porque el miedo, aunque atenuado, seguía latiendo, y porque el poder, aunque enfermo, seguía teniendo garras. Los criados que denunciaban abusos desaparecían. Los médicos que diagnosticaban degeneración eran exiliados. Los monjes que hablaban en los púlpitos eran reemplazados. La ciudad entera colaboraba en su propia negación. Como si Florencia supiera que, si la verdad se pronunciaba en voz alta, todo el esplendor renacentista se derrumbaría como un decorado de teatro. Pero nada dura para siempre, y el cuerpo, cuando se infecta de podredumbre, acaba por colapsar. Cuando el linaje se apaga, los palacios no se derrumban, se fosilizan, y dentro aún respiran los fantasmas de su propia grandeza corrompida. A finales del siglo XVII, la dinastía Medici
ya era un reflejo decrépito de lo que fue. La maquinaria de poder que había sometido a papas, moldeado reinos, decorado ciudades y manipulado conciencias desde las criptas hasta los púlpitos, se hallaba ahora postrada en la cama de una generación moribunda. Las grandes salas del Palazzo Pitti resonaban con el eco hueco de pasos cada vez más escasos. Las fiestas se habían extinguido, los banquetes eran suplantados por cenas vacías y las orgías sustituidas por visitas médicas desesperadas, donde doctores impotentes recetaban sangre de animales y plegarias a santos que ya no escuchaban. La sangre Medici, antaño objeto de culto dinástico, era ahora un veneno heredado. Las últimas generaciones presentaban síntomas de degeneración genética irreversibles. Se documentan casos de epilepsia severa, deficiencia cognitiva, malformaciones óseas, infertilidad masiva y hasta licantropía clínica. Un trastorno documentado en uno de los últimos herederos, que por las noches aullaba desde los balcones del palacio, cubierto de su propio excremento, convencido de ser una bestia enviada por Dios para castigar a la ciudad ingrata. La nobleza europea, que antes competía por emparentar con los Medici, ahora rehusaba incluso asistir a sus funerales. El apellido, antes símbolo de poder, se había vuelto una maldición. El entorno inmediato se degradó con rapidez. Las villas familiares estaban infestadas de humedad, ratas y moho. Las colecciones de arte comenzaron a deteriorarse. Manuscritos sin restaurar se deshacían entre las manos de bibliotecarios que ya no sabían leer latín. Algunos sirvientes, de linaje corrupto ellos mismos, criados entre la obediencia ciega y el soborno sistemático, comenzaron a robar piezas del inventario real y venderlas en mercados negros de Venecia, Génova y Viena. Documentos incautados recientemente por archivistas revelan acuerdos secretos con coleccionistas alemanes que intercambiaban obras maestras por medicamentos, carne fresca o dosis de láudano. Se arrancaban páginas de códices iluminados para envolver alimentos. Se usaban fragmentos de tapices del siglo XV como cobijas para caballos enfermos. El esplendor de siglos era consumido por el desprecio de quienes lo habitaban. Los últimos Medici no gobernaban, sobrevivían. Se mantenían encerrados en palacios que olían a orina, velas apagadas y repollo hervido. La corte era un círculo reducido de eclesiásticos hipócritas, alquimistas charlatanes, doncellas deformes por enfermedades venéreas y músicos ciegos que tocaban sin saber si alguien los escuchaba. Los jardines de Boboli, que en tiempos de Cosimo habían sido el epítome de la perfección geométrica renacentista, estaban invadidos por maleza, estanques con agua estancada, sapos hinchados de pestilencia y estatuas corroídas por la lluvia y la negligencia. Ningún artista quería pintar para los Medici, ningún poeta componía versos en su honor. Florencia, que los había glorificado, los evitaba. En ese paisaje de ruina apareció una figura singular: Ana María Luisa de Médici, última descendiente legítima de la casa. Nacida en 1667, educada en las cortes alemanas y marcada desde su infancia por la conciencia de ser el final de algo que alguna vez fue todopoderoso, Ana María Luisa es un personaje tan trágico como complejo. No heredó el sadismo de sus antepasados, ni la paranoia de los duques locos que la precedieron, pero sí una responsabilidad imposible: custodiar el cadáver de una dinastía y decidir qué hacer con su esqueleto, porque eso era todo lo que quedaba, un esqueleto decorado. Al regresar a Florencia, tras la muerte de su hermano Gian Gastone, el último gran duque oficial, alcohólico, sifilítico, impotente y recluido, Ana María Luisa encontró no una corte, sino una ruina habitada. Supo entonces que ya no era tiempo de gobernar,
Era tiempo de sellar lo que fue, cerrar el ciclo, escribir el epitafio, y lo hizo con un gesto tan lúcido como siniestro. Redactó el Pacto de Familia Medici, un documento que legaba todo el patrimonio artístico, arquitectónico y cultural de los Medici al pueblo de Florencia, pero con una condición irreversible. Nada podía ser vendido, trasladado, ni donado jamás. El gesto, alabado por siglos como filantrópico, fue en verdad una lápida. Selló a Florencia como museo, como mausoleo, como ciudad fantasma condenada a exhibir eternamente los restos de una dinastía que la había sometido y decorado al mismo tiempo. Ana María Luisa no donó el arte por generosidad. Lo encerró para siempre. Le negó el exilio, la reinvención, la fuga. El patrimonio Medici se convirtió en herida abierta, visible, inmóvil, irrenunciable. Murió sola en 1743, en su habitación fría, acompañada únicamente por una dama de compañía que no sabía leer. Su funeral fue discreto. Algunos nobles acudieron por obligación. La mayoría de los ciudadanos no se inmutó. La ciudad no lloró, solo descansó. Por fin, había terminado el largo calvario de una familia que había dominado durante más de 3 siglos. Y sin embargo, como todas las criaturas que ejercen el poder absoluto, los Medici no murieron del todo. Sus símbolos siguen en cada esquina. Sus bustos aún nos observan desde hornacinas. Sus palacios, aunque ahora hoteles o sedes administrativas, siguen en pie. El mármol no sangra, pero recuerda. La piedra no grita, pero contiene. Florencia es su prisión y su vitrina. Y el mundo entero, sin saberlo, contempla a diario la belleza de una familia que fue capaz de crear el Renacimiento mientras construía su propia decadencia más allá de los límites de lo humano. ¿Qué cartas se incineraron la noche de la muerte de Jean Gastone? ¿Qué secretos encerró Anna María Luisa en los archivos sellados bajo la biblioteca laurenciana? ¿Qué queda aún por descubrir en los subterráneos de la capilla de los príncipes, donde las lápidas se sellaron con plomo y miedo,